Nos vamos a nuestro programa Tracker. Aquí vemos el objeto y después de realizar la simulación vemos cómo el objeto cae en cámara lenta. Esto es una altura de 6 metros. Y aquí a la derecha vemos cómo tenemos la gráfica de la velocidad en el eje vertical y cómo se comporta la aceleración en el tiempo. Y bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el tema de la caída libre, solamente de una forma conceptual, sin fórmulas, un poco más experimental, porque vamos a realizar una pequeña experiencia práctica donde vamos a dejar caer un objeto desde una determinada altura y vamos a analizar de forma práctica, de forma experimental, cómo es el comportamiento de la velocidad y la aceleración de este cuerpo, todo de una forma muy conceptual. Desde esto vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, algunas hipótesis que nosotros hemos visto durante el análisis de la caída libre. Recordemos que en caída libre todos los objetos en movimiento están bajo la influencia de la gravedad. Así es, esta aceleración es constante cerca de la superficie terrestre. La aceleración debido a la gravedad pues siempre está apuntando hacia abajo, por lo tanto siempre es negativa. Y como lo sabemos, pues de una forma práctica y una forma experimental, cualquier objeto que nosotros tiremos tiende siempre a traerse sobre la superficie terrestre. Estamos analizando la caída libre y algo básico fundamental y es que el objeto se deja caer, es decir, no lo lanzamos hacia abajo, sino que simplemente se está dejando caer y se está a la merced de la gravedad. Y finalmente, pues es importante tener un marco de referencia, es decir, desde qué punto nosotros vamos a analizar ese objeto. Aquí tenemos un objeto pequeño y mira que lo dejamos caer. Básicamente es una pequeña simulación que estoy haciendo acá y este marco de referencia lo puedo poner aquí arriba donde tenía el objeto o abajo donde va a finalizar el objeto. Es independiente, pero es muy importante para nuestro análisis tener en cuenta al momento de realizar ejercicios, tener en cuenta ese marco conceptual de referencia. Simplemente vamos a tener una altura determinada desde donde inicia hasta donde finaliza y esta acción de la gravedad, como lo dije ahorita, va hacia abajo y tiene una constante negativa de menos 9,81, 9,807, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ya depende pues ese valor que le quiera dar o que el maestro le esté dando el ejercicio. Muchas veces esto se redondea a 10, que para facilitar todos los procesos de los ejercicios. En mi caso, pues siempre tiendo a utilizar 9,8, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Acá hay una eterna discusión o he visto que muchos maestros en muchos videos enseñan de que la gravedad es positiva y simplemente hacen una convención de que si está subiendo o que si está bajando es positivo, que si va en contra del movimiento es negativo. No sé bien cómo es eso, pero en mi experiencia siempre y como debe ser, la gravedad siempre es negativa, es decir, siempre está apuntando hacia abajo, por eso siempre va a ser negativa. ¿Y por qué? Porque con las ecuaciones, esto cambia, es con las ecuaciones que nosotros enseñamos, muchas veces a estas ecuaciones ya se les da el respectivo signo, pero realmente una ecuación implícita del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado siempre vamos a utilizar, o como yo lo explico, siempre es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así que, por favor, siento que esto puede ayudar a confundir demasiado a los estudiantes y más a todos aquellos que empiezan a estudiar física vectorial. Y en la física vectorial siempre vamos a entender como la gravedad negativa. Bueno, como les dije, entonces vamos a tener una parte práctica. Aquí tenemos un objeto que lo estoy dejando caer desde una altura de 6 metros. Un recipiente de un galón está vacío, tiene una masa de 187 gramos aproximadamente. Y vemos cómo aquí en cámara lenta, vemos cómo es esta caída libre, ¿cierto? Lo suelto desde esta altura y vemos pues cómo es el comportamiento. Vamos a utilizar un programa tracker donde vamos a analizar este objeto en caída libre y vamos a ver cómo es el comportamiento de la velocidad. Aquí vemos pues que con una cinta métrica he medido la altura de acá hasta el piso.
simplemente pues nos da alrededor de 6 metros de altura. Les voy a explicar paso a paso cómo se realizan estos análisis, como lo vimos en la introducción del video en el programa de Tracker. Bueno, entonces una vez abrimos el programa Tracker, vamos a buscar el archivo donde es que lo tenemos. Y bueno, acá me cargó el archivo de una forma vertical, desde una forma horizontal. Aquí donde dice video nos vamos a ir a filtro, nos vamos a ir a nuevo y vamos a ir donde dice rotar. Y vamos a decirle aquí que vamos a rotar el video menos 90 grados y aquí tenemos el video de forma vertical como debe ser. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer, aquí abajo tenemos la línea de reproducción. Yo grabé este video a 60 cuadros por segundo o a 60 FPS. Es muy importante definir desde qué cuadros son los que voy a realizar el análisis. Es decir, cuadro por cuadro, aquí tenemos el grafiquito donde me va diciendo qué gráfico de cuadros son los que va a ir moviendo. Y me interesa solamente conocer aquellos cuadros donde voy a dejar o voy a analizar el ejercicio. Sí, mira que el cuadro aquí estoy viendo completamente, que el tarro rebotó hacia arriba, volvió a rebotar y bueno, está viendo pues todo el movimiento. Pero me interesa solamente la parte desde donde dejé caer el objeto. Y vemos pues vamos moviendo. Me interesa saber, el paso número 1 es identificar esos cuadros de donde empecé a soltar el objeto. Entonces nos vamos a ir aquí a video, nos vamos a ir aquí a donde dice ajustes de corte y vamos a decir que el fotograma inicial es 183 y 255. ¿Cómo supe estos cuadros? Como lo dije, acá me puse a mirar cada uno de ellos. Aquí nos está diciendo pues que es un video de que tiene 60 fps, 60 fotogramas por segundo y pues cuánto es el tiempo de cada fotograma. Cuando hago esto, inmediatamente se me ponen dos flechitas negras y yo simplemente voy a mover acá. Él solo me va a dejar reproducir entre esos dos pedacitos de video, que es el pedacito donde solamente está en tema de caída libre. En un instante, una milésima después de haber soltado el tarro, el objeto, y una milésima aquí, un instante antes de tocar con el piso. Una vez definido el fragmento del video que vamos a analizar, vamos a colocar algo que se llama una vara de calibración, que es este punto que tenemos acá. Le decimos nueva vara de calibración. Y una vara de calibración es porque dentro del objeto, dentro del video, yo tengo que definir qué ancho o que una medida que yo sepa que tenga el video. Por ejemplo, acá yo sé que este pedacito de pintura me mide 1,12 metros, ¿vale? Entonces aquí tengo, a lo más le doy en vara de calibración, se me activa acá esta flechita, esta línea azul, y por lo tanto aquí le voy a decir que esto tiene 1,12 metros. Ya yo tengo entonces lo que es mi vara de calibración. Luego nos vamos a ir donde dice marco de referencia y aquí nos sale simplemente un marco de referencia. Y este marco de referencia es desde qué punto yo voy a definir acá, digamos desde donde voy a definir mi sistema coordenado. Ahorita hablamos de que es importante siempre definir ese sistema coordenado, es decir, mi sistema XY. Entonces, en mi caso, yo voy a definir el traserito del tarro. Mira que aquí lo estoy definiendo, el bote que tengo acá, entonces voy a definir acá. Luego, nos vamos a ir a donde dice acá a rastreo, nos vamos a decir a nuevo y vamos a decirle que vamos a colocar una masa puntual. Y esta masa puntual pues le podemos cambiar el nombre. Yo por ejemplo le voy a decir objeto o cuerpo A. Por ejemplo le voy a decir que es el cuerpo A. Luego con las letras control más shift. Cuando yo hago control más shift se me pone este puntico negro y dentro de este objeto, antes de eso, dentro de este objeto, yo voy a definir un punto en el que yo voy a seguir. Por ejemplo, yo voy a seguir la parte de la base, que es como la que más se ve en todo el video. Entonces, control más shift, que es la flechita, y voy a darle clic en ese puntico. Una vez yo doy clic ahí, se me va a definir lo siguiente. Acá donde dice rastreo automático, se me pone este cuerpo de acá y se me va a formar este cuadrito que vemos acá. Es decir, que él automáticamente
va a venir a buscar este puntico que yo acabo de poner. Esto lo voy a hacer de una forma automatizada. ¿Y como es de una forma automatizada? Voy a decirle que busque automáticamente todos esos cuerpos en cada fotograma. Automáticamente empieza a mirar cada uno de los fotogramas. En algún momento, debido a la velocidad, mire que este punto se salió, digamos, se salió del cuerpo que yo estoy siguiendo. Entonces vuelvo y cojo Shift, Control y vuelvo y reubico este punto que está acá. Y él automáticamente volvió a seguir. Acá volvió a pasar lo mismo. Entonces vuelvo y Control Shift, vuelvo y lo ubico, lo centro mejor. Y ya con esos restos de puntos terminó el recorrido hacia abajo. Aquí simplemente le damos cerrar. Y entonces vamos a ver qué es lo que me va a graficar o qué es lo que me está graficando este cuerpo como tal. Aquí le decimos cerrar. Entonces, si yo coloco acá, vemos que inmediatamente empieza a caerse. Mira que aquí tengo todos los puntos. ¿Cómo va cayendo acá? Bueno, entonces nos vamos a centrar aquí a la derecha, donde me está graficando el X y Y. Realmente X no me interesa, porque el X en esta dirección, en la dirección horizontal. Yo estoy haciendo un estudio de una forma vertical, por lo tanto este X lo voy a decir que me lo reemplace por la velocidad en Y. Cada uno de estos puntos, y bueno, aquí tengo los datos. Mira, aquí también, entonces, vamos a analizar primero. Entonces, aquí yo puedo ir cambiando las gráficas. Le doy simplemente clic en donde dice el dato, y aquí en datos nos va a interesar tener las tablas de Y, la velocidad en Y y la aceleración en Y. Solamente con esos tres datos pues me interesa, digamos, tenerlos. Cerrar, y aquí tengo las columnas. Vemos cómo todos estos datos se van a ir comportando. Algo importante, yo sin saber, por ejemplo, la altura de este cuerpo, yo puedo definir aquí cuánto fue la altura que me registró. Mira, me registró 6,099, es decir, 6,1 metros. ¿Cuánto fue lo que yo medí acá? Medí alrededor de 6 metros, 6,1 metro, la que tenía por acá más o menos. Es decir, yo puedo con este programa analizar de una forma muy acertada o aproximada cuánto puede ser la altura de un cuerpo o la altura de cierto edificio, de cierta parte, utilizando este programa. Dos, ¿cuánto es la velocidad? Entonces mira que este es el gráfico de la velocidad. Inicialmente el cuerpo, antes de chocar con el piso, tuvo una velocidad de la velocidad máxima. Aquí vemos que tuvo una velocidad máxima de 9.10, 8.8 metros sobre segundo. Entonces vemos que como es un movimiento, aquí vemos la velocidad en Y, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, él empezó arriba con una velocidad muy pequeñita, mira, de 0 menos. ¿Por qué menos? Porque está apuntando hacia abajo, es solamente es usualmente lo que me indica este menos, ¿vale? Entonces mira que tuvo una velocidad, esta velocidad fue incrementando, aquí podemos ver este gráfico de la velocidad, cómo fue aumentando, hasta donde aumentó máximo la velocidad, 9,10 metros sobre segundo. ¿Qué nos dice nosotros la teoría? Que para saber la velocidad con la que llegó un objeto, es igual, ahí como lo estamos viendo en pantalla, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Como ahora nos gusta utilizar la inteligencia artificial para todo, vamos a una inteligencia artificial como Gemini y le decimos qué velocidad tiene un objeto después de caer 6 metros. Esta es como si nosotros utilizamos esta fórmula, aquí nos está dando todo y simplemente mira que nos está diciendo 10.84. Recordemos que estas fórmulas de caída libre es despreciando el rozamiento con el aire. Entonces alrededor de cuando un objeto cae 6 metros, nos dice que tiene una velocidad de 10,84 metros. Aquí de forma práctica experimental está alrededor de 8.9, 9,1 metros sobre segundo terminó. Es decir, que esa diferencia de velocidad, es decir, esa diferencia se debe al rozamiento con el aire. Por eso estamos estudiando la caída libre de una forma experimental, de una forma práctica. Y finalmente, podemos reemplazar esta velocidad por la aceleración en Y.
Mira cómo es la aceleración, cómo se comportó recordemos que todo cuerpo en caída libre está experimentando la aceleración y mira que se mantiene en todo este tramo la mayor parte del cuerpo alrededor de 9, toda esta parte está alrededor de los menos 10 metros sobre segundo. Es decir, si nosotros hiciéramos una media, la aceleración del cuerpo pues estaría alrededor de los menos 9,8, menos 9,7, menos 9,6 metros sobre segundo cuadrado, que sería, digamos, la aceleración que está experimentando este cuerpo. Entonces vemos cómo con este programa Tracker podemos analizar, podemos hacer pequeños laboratorios en casa, en clase, de una forma práctica y divertida. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, déjenlo saber aquí abajito en la cajita de comentario o en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gusta el contenido de Física para Todos, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares que me ayudan demasiado esta recomendación. Recuerden, como siempre, sonreírle la vida. Nos vemos en un próximo video.